Espero en Dios que estés sanito, que estés bien y que obviamente vayamos todos superando toda la incertidumbre y la pena que nos provoca ver a tantos ya amigos, conocidos, gente muy cercana afectada por el COVID, Juan Carlos. Jimena, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo, esperando también que tú, tu familia y todo el equipo de Televisión Universitaria estén gozando de buena salud. Creo que hoy día más que nunca eso es lo que necesitamos, ¿no? Un encontrarnos entre bolivianos y bolivianas y preocuparnos los unos de los otros. Creo que esa es la mejor expresión también de solidaridad. Y claro, el tema de la pandemia cada vez se pone más complejo, pero nos pone en evidencia dos cosas, Jimena, y creo que es tener un Estado que es tan débil de no poder enfrentar y responder de manera oportuna a esta situación tan compleja de salud pública. Creo que ese es un tema central. Y el segundo, de nuestros líderes políticos, ¿no? Con una mirada tan pequeña ante los grandes retos que tenemos al frente en el país, que creo que eso debe llamarles a ellos la atención, porque seguimos en estos cálculos políticos. Es una pena cuando la población está demandando respuestas inmediatas y urgentes, ¿no? Precisamente, Juan Carlos, primero es la vida, preservar nuestra salud, cuidarnos como personas, a la familia, a la comunidad entera. Sin embargo, estamos en un año electoral, donde también las noticias políticas, la información, y hemos ido viendo cómo muchos de los partidos políticos, los candidatos, han utilizado este tiempo para hacer campaña y esto ha provocado también la reacción de un pueblo que si bien pide respuestas para el tema de salud, también está atento a algo que ha sido también un reflejo del descontento ciudadano, que era el no respetar la democracia, no tener institucionalidad en todo lo que son los procesos electorales. Sí, efectivamente, ese es un tema de enorme preocupación, Jimena. Creo que estamos constatando hoy más que nunca la necesidad de una institucionalidad, ¿no? Una institucionalidad de Estado, una institucionalidad democrática. Y creo que estos son los temas pendientes que han quedado de toda esta situación. Hoy para nadie es ajeno que estamos enfrentando una crisis política e institucional muy profunda en el país y que efectivamente el proceso electoral tratará de darle una salida, aunque no sé hasta dónde. Hay algunos analistas que indican que todavía esta transición con la señora Áñez y después con quien venga que sea elegido en el proceso electoral, todavía pareciera ser que va a ser un proceso de transición hacia algo, hacia el 2025. Y creo que es así de grave el tema de la crisis política e institucional que estamos viviendo en el país. Pero además complejizada con otras cosas, la salud pública, con este tema de la pandemia, que es un fenómeno mundial, con una recesión económica que recién estamos empezando a sentirla y que va a tener pues un impacto muy fuerte en el tema del empleo y en la generación de ingresos para las familias bolivianas, y con un proceso de pacificación, Jimena, que ha quedado inconcluso. Es decir, después de todo ese esfuerzo realizado en noviembre, con una crisis tan profunda como la que vivimos en el país, se lograron acuerdos políticos que permitieran justamente delegarle esa tarea a la señora Áñez para que se pudiera dar una continuidad en un diálogo permanente con todos los sectores para buscar procesos de pacificación. Y hoy vemos que eso no se ha avanzado en mucho. Todos los conflictos que hoy todavía seguimos viéndolos día a día son parte de eso, de esa ausencia, de no haber asumido esa tarea, y lastimosamente porque, bueno, pues la presidenta se volvió candidata y creo que eso ha distorsionado todo lo que debería ser ese proceso a ser encaminado. Y ahí creo que uno de los gestores importantes de todo este proceso también que ha contribuido ha sido Monseñor Eugenio Scarpellini. Mira, él, víctima de esta situación de la pandemia, por ese su trabajo tan entregado en la diócesis del Alto, nos dejó este enorme vacío, pero bueno, está presente él en todo el trabajo y además iluminándonos en el camino a seguir en este esfuerzo de buscar salidas a la conflictividad social en el país, ¿no? Mientras tanto, los frentes políticos continúan en campaña.
Por ejemplo, han pedido la modificación del calendario electoral. 7 de los 9 frentes políticos, a excepción del Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, hoy se sumaron representantes de los comités cívicos del país exigiendo la anulación de convocatoria a elecciones nacionales y piden, por ejemplo, que se atienda observaciones que tienen que ver con la salud, que se reporte de manera técnica y científica si están las condiciones dadas. Efectivamente, creo que hay una necesidad imperiosa de ir diferenciando varios momentos, Jimena, que estamos viviendo en el país. Fuera de estos 4 aspectos que te señalé, que me parecen que son grandes retos en el país hoy día, están los pasos a seguir. Y mientras no tengamos la capacidad y la posibilidad de sentarnos en un diálogo entre todos los actores políticos, sociales, institucionales en el país, para enfrentar todos estos 4 puntos de la agenda: crisis institucional, situación económica, todo el tema de la pandemia, cómo se lo va a abordar, y la conflictividad social. Creo que todo lo que podamos hacer van a ser ponerle parches a una situación que necesita un diálogo más profundo. Ojalá esto pudiera quitar de todo tipo de interés político partidario a quienes hoy están metidos en el proceso electoral y que podamos pensar en el país. En la medida en que podamos establecer un proceso de corto plazo, de corto aliento, donde tengamos un gobierno que vaya a responder a esa tarea fundamentalmente, y por otro lado preparar un proceso electoral, pero en situaciones más adecuadas, creo que es importante poderlas encarar. Ahora, lógicamente que ahí grava la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que creo que también está consciente de esta situación, de esta crisis política institucional, porque hay temas, Jimena, que no los va a poder resolver un gobierno de transición. Hay temas estructurales si queremos enfrentar el tema de la recesión económica, que deberá ser asumido por un gobierno elegido democráticamente en las urnas para que pueda tener esa legitimidad y legalidad para tomar medidas que yo creo que el caso va a demandar ante la situación económica que estamos viviendo. Entonces, está una y otra cosa entre medio, pero creo que sería muy bueno sentarnos en una especie de diálogo para poder concertar una agenda crítica, una mirada de corto plazo y una mirada de mediano plazo, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito político, institucional, en el ámbito económico y también en el tratamiento del tema de la salud y por ende el tema de la educación, que se vuelve otro tema muy complejo, más allá de los intereses de los sectores que en este momento están en pugna. Creo que las noticias nos dicen que han roto el diálogo entre el ministro y los afiliados a las confederaciones de maestros, pero uno dice, estamos en una emergencia tal que deberíamos sentarnos primero a buscarle las salidas a los temas, es decir, cómo manejar una agenda con intereses todavía sectoriales y sin mirar la emergencia que estamos viviendo en el país. Ante esta situación que tú la has detallado y la has reflejado con toda la absoluta realidad que estamos viviendo y que la sentimos todos los bolivianos, las lecciones no están aprendidas porque en este momento estamos viendo que cada uno trata de sacar provecho de estas circunstancias, con el dolor de un pueblo que está sufriendo, con los jóvenes que están angustiados por el tema de educación y obviamente estamos en un proceso muy delicado para todos los bolivianos. Sí, mira, Jimena, creo que hay que hacer un llamado a que superemos el tema de los intereses sectoriales y veamos los intereses nacionales, ¿no? Creo que es muy importante. Me acuerdo del exministro Parada, hablaba de que llegó el momento importante en el que deberíamos debatir políticas de Estado en el ámbito macroeconómico, algo que antes no podíamos ni imaginarnos que podía darse, pero creo que llegó el momento en que tenemos que empezar a trabajar en ello. Imagínate, Jimena, con esa generación de ingresos que hoy tenemos de hidrocarburos, tan reducida, tan bajo, con un mercado tan diverso en el que ahora hay que ser competitivos en el Brasil, cuando se acabó ese tremendo contrato que teníamos que concluyó el 2019 con el Brasil, que nos dio todo ese respiro y esa bonanza económica. Hoy esa realidad se acabó ese sueño. Hoy día estamos volviendo a una situación de realidades donde en función a la carestía, a la situación de crisis, vamos a tener que buscar salidas para el país. Y creo que ahí está el marco de la esperanza, ahí está el rol de los jóvenes, creo que son los actores hoy día
que tendrán que darle el empuje al país y para eso hay que crear las condiciones adecuadas para que podamos buscar mejores horizontes para el país, Jimena. Finalmente, ¿cuál es el rol en este momento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral cuando tienen en sus manos muchas respuestas que tienen que dar al pueblo boliviano, más allá de lo que han solicitado los frentes políticos, más el ex fiscal Pedro Gareca, también Rafael Quispe, que piden la anulación de la sigla del MAS y de sus candidatos por presunto delito de fraude electoral? También están algunas respuestas que está pidiendo la población. Por ejemplo, un nuevo padrón electoral que ofrezca de alguna manera certeza y garantía a los ciudadanos de unas elecciones limpias y transparentes. Bueno, no es sencillo, Jimena. Yo creo que lo que ha quedado de esa institucionalidad democrática en la que podemos todavía fiarnos y confiarnos es justamente el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional. En ellos está la enorme responsabilidad de llevar adelante elecciones libres y transparentes. Creo que ese es su mandato. Y ahora vienen todas estas, ¿qué le podemos llamar? Detonantes ante una situación política tan compleja en el que tendrán que asumir su responsabilidad institucional. Yo creo que tenemos gente idónea dentro de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y pues veremos cuáles son las decisiones que empezarán a encarar y creo que habrá que buscar que sean las mejores para que podamos efectivamente lograr un proceso electoral que nos permita mínimamente aliviar esta crisis política e institucional y podamos mirar hacia adelante, que la democracia todavía es válida, con reglas de juego claras y en las que los actores deberían fundamentalmente respetar ello. Institucionalidad, otra vez, Jimena, volvemos a lo mismo y ahí están los graves retos del Tribunal Supremo Electoral que esperemos que sean los más correctos que vayan a asumirlos. Juan Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado aquí en Jaque Mate. Gracias porque en este momento el ciudadano también necesita profunda reflexión sobre estos temas. Ya estamos ya agobiados con todo lo que es el COVID-19 y estos temas más, la preocupación que tenemos por el día a día, la comida, cómo nos alimentamos, qué medicamentos compramos. Realmente te agradezco mucho que nos hayas permitido escucharte en este momento. Muchas gracias, Jimena. Solo decir que en Jubileo estamos trabajando seriamente en que no nos vamos a quedar solo en el análisis, en la investigación, sino lo que hay que brindarle al país hoy día son propuestas concretas de desarrollo local, concreto, porque ahí va a ser la crisis, Jimena, y habrá que debatir en las elecciones subnacionales la pertinencia o no de tantos municipios que hoy día no van a tener recursos, dinero. Sí. Ese es otro tema importante que habrá que empezar a encararlo para que podamos efectivamente darle una mayor opción a la población y en eso nos vamos a empeñar y comprometer. Y gracias por este espacio, Jimena, un saludo fraterno. Un saludo fraterno también para ti. Que Dios te bendiga, cuídate. Muchas gracias por este contacto. Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, acompañándonos esta noche. Vámonos a la pausa, guárdenos unos segundos, por favor. Tenemos buenas noticias también en todo lo que es COVID. Vamos a ir viendo solidaridad y lo mejor de todo, una esperanza cuando vemos cómo los ancianitos del asilo en Potosí han ido superando el coronavirus. Aguárdenos y regresamos.